Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estimados oyentes del programa Recordar a nuestros maestros, reciban un caluroso saludo. Les habla Lina Pulido, miembro del equipo coordinador de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas. Este programa radial está dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a quien agradecemos por hacer posible este espacio. Extendemos nuestra gratitud a Jorge Benjumea en la cabina de radio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a Inti Salud, a Fundación Confiar, a iLibros.com, a Al Pie de la Letra, a la librería Umbral y a ustedes quienes nos escuchan el día de hoy. Esperamos que disfruten del programa y que nos sigan acompañando todos los lunes a las 8:30 de la noche por este mismo canal. Asimismo, agradecemos a los miembros y coordinadores de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, quienes con sus participaciones cada semana hacen posible y enriquecen este espacio. Estimados oyentes, a este nuevo ciclo del programa de radio Recordar a nuestros maestros. En este nuevo ciclo pretendemos, desde la coordinación de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, volver sobre Estanislao Zuleta y volver para mirar los puentes que se tejen entre este pensador colombiano único en la historia y los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, pero no solamente ellos, sino también la forma particular en la que Estanislao Zuleta tejió también a partir de la literatura y de la poesía. Me gustaría comenzar este programa de radio pensando en por qué es necesario volver sobre Estanislao Zuleta y en dónde radica la importancia de un pensador sui generis como Estanislao Zuleta. Para esto me gustaría comenzar citando al profesor Carlos Mario González Restrepo en el texto ¿Qué es un maestro?, que fue publicado en el año 2021 en Páginas para leer entre líneas, el proyecto editorial de la Fundación Cultural Entre Líneas, y en el cual el profesor Carlos Mario destaca que la marca distintiva de Estanislao Zuleta era precisamente su pasión de vivir, no la voluntad de comprender, sino el deseo de hacer la mejor vida posible, donde ponía este deseo al servicio de la tarea de conocer, y donde el conocimiento debía estar al servicio de la vida, tanto en lo individual como en lo social. Así, los logros universales del pensamiento deben servir a la singularidad de cada vida, es decir, que se debe tener una exigencia con lo que se lee, se debe poder interpretar, tomar posición y conectarlo. Así es la máquina que pone en marcha para la interpretación de un problema, cualquiera que éste sea, es precisamente la conexión válida, pertinente y necesaria que es posible hacerse entre los distintos logros universales del pensamiento. Es por esto que en Estanislao Zuleta es posible encontrar referencias a Marx, a Freud, a Nietzsche, a muchos otros pensadores, así como a la literatura y la poesía, y lo hace un referente fundamental para la formación de un pensamiento crítico complejo. En el caso del programa del día de hoy, que hemos titulado Leer a Nietzsche a la luz de la mirada de Estanislao Zuleta,
nos hemos propuesto precisamente mirar cómo es posible a partir de Zuleta pensar a Nietzsche. A lo largo de los programas que vendrán haremos exactamente el mismo trabajo con Marx, con Freud, con la poesía y con la literatura. Para comenzar, me gustaría citar una frase del mismo Nietzsche que ilustra la forma de proceder frente al conocimiento de Estanislao Zuleta. Abro comillas. Podría decirse que únicamente quien capta en su conjunto el cuadro general de la vida y la existencia podrá servirse de las diversas ciencias particulares sin sufrir ningún daño, pues al carecer de una visión reguladora de este tipo, aquellos no son sino hilos que nunca conducen a un cabo y tornan al curso de nuestra vida aún más embrollados y laberínticos. El pensamiento de Nietzsche y sobre todo su forma de acercarse al conocimiento constituye uno de los hilos conductores transversales a la obra de Estanislao Zuleta. Por esto, si queremos pensar a Nietzsche desde Zuleta, habría que rastrearlo en toda su prolífica obra. Por esto, y para fines de este programa, seleccionamos algunos textos base para el logro del objetivo, que es intentar comprender la forma en la que influyó Nietzsche en el pensamiento y en la forma de acercarse al conocimiento de Estanislao Zuleta. Para esto partiremos de dos caminos que parecen ser separados, pero finalmente no lo son. El primer camino sería pensar en la forma como Zuleta se acercó al conocimiento influenciado por Nietzsche. Hablamos entonces de la duda, de la sospecha, pero también de la forma en la que interiorizó Zuleta las enseñanzas de Nietzsche en la forma de leer y de escribir. Ese será el primer camino. El segundo camino será analizar más precisamente las conferencias y los textos que resultaron de esas conferencias de Zuleta a propósito de la obra en particular y de algunos textos en particular de la obra de Nietzsche. Para acercarnos al primer camino se tomará como base el texto sobre la lectura de 1982 y que nos servirá para empezar a pensar cómo la obra de Zuleta influyó en la forma de acercarse al conocimiento de Zuleta. En Sobre la lectura, Zuleta dice que nadie como Nietzsche logró desarrollar el arte de la buena lectura, una lectura que invita a descifrar y a interpretar, que arrastra por el ritmo y que frena por el asombro de su contenido. Por eso Nietzsche exige lectores que tengan el carácter de vacas, que sean capaces de rumiar y de estar tranquilos. Zuleta se dirige al Zaratustra de Nietzsche para tomar de allí la imagen del camino que recorre el espíritu en el discurso de las tres transformaciones del espíritu, para ilustrarnos ese camino que debe recorrer también el lector. Allí parte de un primer momento donde el espíritu se convierte en camello. El camello como una imagen, como una representación de la admiración, de la dedicación, del fervor y del trabajo. A partir de allí, el espíritu, en un segundo momento, se convierte en león, que encarna la crítica y la oposición, y bajo esta forma de león le es posible enfrentarse al dragón del tú debes. Se opone al deber, se rebela contra la imposición interna, pero aún es negación, aún no es posible bajo esta forma la afirmación de la vida. Por eso, se hace necesario que ese espíritu llegue a un tercer momento y se convierta en niño, que sea un nuevo comienzo, que sea olvido, y el olvido como una superación del resentimiento. En este momento, el espíritu ya no es solo rebelión, sino que es una potencia afirmadora de la vida. Y aquí ya es posible entonces hablar de la creación. Cada momento de la transformación significa una capacidad diferente e indispensable para el lector. El primero, una capacidad de admiración y de trabajo, la afirmación de lo que ya está formulado como existente. Es la pregunta por qué es lo que dice el texto, qué es lo que el autor ha puesto allí en el texto. El segundo momento, el momento del león, estaría caracterizado por una capacidad de oposición. Se manifiesta proponiendo un cambio del tú debes al yo quiero. Es allí donde es posible formularle preguntas al texto, donde es posible identificar acuerdos y desacuerdos con el texto, y ya no solamente recibir pasivamente lo que éste ofrece, sino preguntarse cómo el texto puede llegar a resolver la propia pregunta con la que se lee.
En este yo quiero, el lector también afirma todas las consecuencias y todas las condiciones de ese yo quiero, pero aún no puede crear nada. En el tercer momento hablamos ya propiamente de una capacidad de creación que implica el olvido. Y en este caso hablamos del olvido como una liberación. En este punto, Estanislao Zuleta encuentra una relación entre Marx, entre Nietzsche y entre Freud. En estos tres maestros de la sospecha aparece en común este elemento del deseo de desprenderse de la tradición de pensamiento filosófica de cada una de sus épocas, y ese olvido, de alguna forma, que ha pasado ya por los dos primeros estadios, que les ha permitido ya recoger toda la herencia, formularle preguntas, ahora aparece como una liberación. Y esa liberación hace posible la propuesta de nuevos campos de pensamiento. Cuando estas tres capacidades de admiración, de oposición y de creación se combinan, es realmente posible el pensamiento filosófico. Allí la lectura requiere una interpretación, y este es uno de los puntos más importantes en el pensamiento de Estanislao Zuleta, que leer no es recibir y consumir pasivamente, sino que leer es trabajar, que el texto tiene su propio código, sus propias relaciones, y que por tanto leer es intentar descifrar ese código, y por tanto aprender a pensar. Zuleta parte de esta convicción nietzscheana para acercarse a cualquier problema, y para él interpretar un texto constituye siempre un problema en el sentido más rico y más amplio de esta palabra. Por eso toma como estandarte la afirmación de Nietzsche de que cuando se representa la imagen de un lector perfecto, siempre resulta un monstruo de valor y curiosidad, y además una cosa dúctil, astuta, cauta, un aventurero y un descubridor nato. A vosotros, los audaces buscadores, y a quienquiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles, a vosotros, los ebrios de enigmas que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos, allí donde podéis adivinar, odiáis el deducir. De esto, Zuleta recoge otra conclusión fundamental. El lector que Nietzsche reclama no es solo cuidadoso y capaz de interpretar, sino que permite que el texto lo afecte en su ser mismo, que lo transforme. Es un lector que teme nacer y morir en su lectura, que se deja encontrar por el gusto de esa aventura y de ese peligro. Y aquí encontramos otra de las grandes enseñanzas de Zuleta y que Zuleta toma desde Nietzsche. Por eso hablamos de que Nietzsche se convierte entonces en un hilo conductor a toda la obra y a toda la forma de proceder de Estanislao Zuleta. Esta enseñanza a la que hago referencia es la siguiente: que se lee desde un trabajo, desde una pregunta abierta, desde una cuestión no resuelta. Ese trabajo se plasma en una escritura. Entonces, todo lo que se lee alude a lo que uno busca, se convierte en lenguaje de nuestro ser. Siempre se lee porque uno tiene una cuestión que resolver y espera que el texto diga algo sobre esa cuestión. Por eso hablamos entonces de que es imposible leer o acercarse al conocimiento en cualquiera de sus manifestaciones si se está en un estado de saciedad, si no hay preguntas, si todo ya está lleno, si no hay curiosidad ni asombro por la vida. En estas condiciones es imposible acercarse realmente a la lectura y al conocimiento. Tiene que llegarse con una pregunta, pero no cualquier pregunta, sino una pregunta que de alguna forma involucre, ponga en riesgo todo lo que el ser de cada uno significa. Con esta última referencia y con esta última reflexión tomada de Estanislao Zuleta, me gustaría que pasáramos al segundo camino. Y este segundo camino, recordemos que hace referencia ya más precisamente a la lectura y a los comentarios que realizó Estanislao Zuleta a obras específicas de Nietzsche. En este caso tomaremos como base el texto Comentarios a Así habló Zaratustra, que es de 1900, que fue editado realmente en el 2006 y que hace parte de una serie de conferencias que dio Estanislao Zuleta y que fueron posteriormente editadas para su publicación escrita.
Esta serie de conferencias y este texto que resulta de ellas es un texto de gran utilidad para acercarse por primera vez o de alguna forma introductoria al pensamiento de Nietzsche, porque Stanislao Zuleta habla en este caso para un público no especializado que desconoce la obra de Nietzsche. Y en este caso parte además de Así habló Zaratustra, que pues es uno de los textos digamos más leídos en nuestro país, aunque no necesariamente discutido o comprendido. Por eso, partiendo de este texto, busca hacer una interpretación del lenguaje simbólico de la obra, con el fin de destacar los grandes problemas filosóficos que la subyacen. Y recordando además que para Nietzsche la misión fundamental de la filosofía era cambiar los valores, cambiar la valoración. En este texto, Zuleta destaca el volver sobre los problemas como el tiempo, como el eterno retorno, y ese trabajo sobre todo de demolición de los valores, especialmente de los valores cristianos. Y destaca que es de allí que el libro esté construido con algunos fragmentos que parecen parodias directas de la Biblia, y donde además Zuleta destaca algunos puntos de análisis como: primero, que lo que Nietzsche se propone es salir de esa oposición entre el bien y el mal, ir más allá de esa oposición, superar el más grande de los errores de la historia, que es considerar que el mundo está ya moralmente ordenado, y además refutar la teoría de que existe un mundo verdadero que estaría además más allá del mundo terrenal en el que vivimos. Esa refutación de la teoría del mundo verdadero es lo que permitirá hacer una afirmación de la vida, teniendo en cuenta que ese el pensamiento sería un desarraigo y un abandono de ese lugar originario. Y el lugar originario nos referimos aquí a esa creencia en lo que está ya dado, especialmente por los valores y la moral cristiana. Por tanto, el Zaratustra, que aparece en este texto como una especie de profeta, también parodiando un poco a la figura que se ha creado de Jesucristo, este Zaratustra se vuelve un bailarín que vence el espíritu de la seriedad y que sería un espíritu que solo se acomoda a lo ya existente o a lo previamente ordenado. Aquí entonces esa imagen del bailarín aparecería como lo opuesto al espíritu de la seriedad. Un segundo punto que destaca Stanislao Zuleta en su comentario Así habló Zaratustra es que a partir de eso que venimos conversando, Nietzsche busca eliminar esa separación entre la filosofía y la poesía, creando un texto que es poético, y entre la filosofía y el arte en general. Un tercer punto que destaca Zuleta es que para Nietzsche Dios no es tomado en términos teológicos, sino como una forma de los fundamentos trascendentes de la existencia. Esto quiere decir que la palabra Dios podríamos reemplazarla por cualquier otra cosa que se constituya como un fundamento trascendente. No bastaría entonces solamente con decir que no se cree en Dios si existe otra forma del fundamento trascendente, por ejemplo, el dinero. Hay una creencia que busca combatir Nietzsche en este texto y que destaca Zuleta, y sería la creencia en que el propósito de la vida no viene de la vida misma, sino que está más allá de la vida. Y es allí donde cobra sentido la fórmula de Dios ha muerto, porque Dios ha muerto resume el fin de ese mundo teológicamente organizado y posibilita que aparezca la figura del superhombre, un superhombre que sería aquel hombre capaz de aprobar la vida después de saber que carece de un fundamento trascendental y que por tanto habita en la necesidad de crear nuevos valores. En Zuleta encontramos entonces una enseñanza profundamente valiosa en su forma de proceder frente al conocimiento. Es una capacidad de leer a Nietzsche con la rigurosidad, el cuidado, el trabajo, la sospecha que el mismo pensador alemán exigía de sus lectores. Por eso no se trata simplemente de una oda al pensamiento de Nietzsche, sino que Zuleta se permite también posicionarse de una forma crítica frente al pensador alemán.
Por esto, advierte sobre las dificultades que conllevan la lectura casi siempre injusta y unilateral que hace Nietzsche de otros autores. Y siguiendo eso mismo, defiende a Nietzsche desde una interpretación que no sea omniaprobadora. Es decir, no significa que todo aquello que haya dicho Nietzsche sea correcto o sea válido, sino que es a partir también de la lectura juiciosa, desde las tres posiciones del espíritu, que es posible leerlo y también ponerlo en diálogo con otros pensadores. Zuleta encuentra en Nietzsche una complejidad de pensamiento que reconoce las dificultades propias de emprender una crítica del mundo y de sus valores desde la pertenencia a ese mundo y a esos valores. Para Zuleta, el pensamiento de Nietzsche está amenazado continuamente por la autoafirmación reactiva que niega toda dependencia e incluso toda necesidad de reconocimiento, lo que es contradictorio con escribir y en última instancia también con pensar. Aquí es muy interesante la afirmación también que hace Zuleta en este texto de comentarios, y es que precisamente lo mejor del pensamiento de Nietzsche tiende a ser calumniado por el mismo Nietzsche. Por eso también llama la atención sobre la importancia de, cuando se acerca a una obra de Nietzsche, pensar en qué momento fue esta escrita y a qué preguntas de este pensador respondía, porque vemos que no es posible hablar de un único Nietzsche, sino que hablamos de cómo este fue cambiando radicalmente en su postura a lo largo de la vida. Por eso esta última afirmación cobra una importancia capital, porque implica que hay que ser cuidadosos con qué es lo que estoy leyendo de Nietzsche y en qué lugar de su pensamiento y de su vida se encuentra situado. Lo mejor del pensamiento de Nietzsche tiende a ser calumniado por el mismo Nietzsche. Es esto último por lo que podemos realmente considerar a Estanislao Zuleta como un buen heredero y un buen maestro, un buen heredero de Nietzsche, que supo transmitir también a otros el pensamiento de Nietzsche con estos cuidados y estas salvedades. Zuleta conversa con Nietzsche desde su posición admiradora de camello, desde la crítica que le permite su transformación en león, y eso le hace posible ponerlo en diálogo con otros autores y crear nuevas formas de entendimiento de la filosofía nietzscheana. Para terminar este programa, me gustaría recordar las palabras del profesor Carlos Mario González en el texto que hemos mencionado anteriormente, y que recordemos que se titula ¿Qué es un maestro? El caso Estanislao Zuleta y el problema de su transmisión. Abro comillas. Es, pues, este pensador sui generis en la historia de las relaciones con el conocimiento que se han dado en Colombia, este intelectual que asumió el pensar como tarea a acometer desde una articulación compleja de los saberes y que tomó a estos como meras herramientas para explorar el terreno de los problemas y las preguntas que lo desasosegaban. Este estudioso que nunca cejó en acatar que su tarea indeclinable era sostener una mirada crítica y una acción consecuente sobre la sociedad y la cultura vigentes en función de los más elevados ideales. Este maestro cuya herencia no podemos permitir que se desvanezca y, por tanto, herencia de la cual debemos ocuparnos, sin vacilar en enfrentar a los indiferentes, a los enemigos y a los que hablando a su nombre se dedican a hacer lo contrario de lo que enseñó, obligándonos a precisar en qué consiste, efectiva y realmente, la transmisión de su legado intelectual. Con este último comentario del profesor Carlos Mario González Restrepo, me gustaría concluir el programa del día de hoy, invitándolos a continuar acompañándonos en este ciclo en el cual se abordarán la relación existente entre Zuleta y otros pensadores, en este caso los maestros de la sospecha. En el programa que viene estaremos analizando los puentes que son posible tenderse entre Zuleta y Marx, en el tercero entre Zuleta y Freud y posteriormente entre Zuleta y la literatura y la poesía. Agradecemos entonces su participación y esperamos que nos sigan acompañando. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.